El día de hoy vamos a comentar el procedimiento para revisar y identificar de qué manera encontrar pronto cómo se estructura un libro, cómo puedes descubrir las ideas centrales, cómo identificar el hilo del autor cuando lo fue construyendo, cómo es el razonamiento que tú puedes generar como un razonamiento inferencial y conocer desde antes de comenzar el contenido, las ideas principales, la esencia del libro que vas a leer. Recuerda, esto es importante. Todo esto se hace desde la prelectura. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un libro que se titula Incidente de liquidación en las juntas de conciliación y arbitraje, del autor Maximiliano García Aguilar. Max fue mi alumno, él asistió a clases. La idea de Max fue elaborar este libro para contribuir en su institución y que el trabajo se realizara de mejor manera. Entonces, una de las cuestiones por las que vamos a incluir este libro, pues es un poco por la temática, que es un libro de una cuestión jurídica, otro tanto porque tú puedes identificar cómo probablemente no estamos relacionados totalmente con esta área de conocimiento, con las leyes, con el derecho, pero aún así, si utilizamos nuestra estrategia, será posible, es fácil, es muy funcional el identificar la información relevante, aunque no seamos expertos o tal vez no sea la temática que más nos agrada. Entonces vamos a continuar con este procedimiento. Como ya sabes, el título es una promesa. Entonces, una vez que leímos la promesa, ya conocimos al autor. Aquí hay otros elementos en la portada donde dice Cuadernos de Procuración de Justicia Laboral y está editado por la Profeder, que es la institución donde trabaja Max. En la contraportada, que será el siguiente paso, se puede leer lo siguiente: Incidente de liquidación en las juntas de conciliación y arbitraje. La frecuencia con la que los incidentes de liquidación se presentan ante el órgano jurisdiccional competente, que deberían ser la excepción en los procesos laborales, hace relevante la lectura de este libro. De ahí puedes retomar, recuerda que es la parte inicial del párrafo, podemos retomar palabras clave. Por ejemplo, ¿por qué se hace o por qué se escribe esta obra, no? Pues por la frecuencia con la que los incidentes de liquidación se presentan ante el órgano jurisdiccional. O sea, ese es uno de los motivos que me explicaba Max, lo llevó a escribir la obra. Mucha gente solicita este trámite y es importante que se cuente con un, procedimiento claro o específico para cómo resolverlo. Sigo leyendo la contraportada. Dice: en ese sentido, hay que destacar la importancia de los incidentes, ya que de su correcta elaboración dependerá la cuantificación real de las prestaciones a favor de los trabajadores, situación que es aún más relevante, tratándose de los juicios en materia de seguridad social en los que se dirimen las pensiones a que tiene derecho una persona. Entonces, uno de los motivos por los cuales Max escribió esta obra, pues es justamente el beneficio que se puede generar a muchos trabajadores. Entonces ya leímos la portada, ya leímos la contraportada y ahora lo que sigue es explorar el índice. Vamos a darle una revisión a los diferentes elementos de este texto. Por ejemplo, tú puedes ver aquí el índice. Comienza con la presentación, la introducción y los objetivos. Después dice capítulo primero, los incidentes en materia laboral. Y ahí puedes ver el capítulo segundo, que está en esta página, incidente de liquidación, y capítulo tercero, cálculo incidental de prestaciones. Como te mostraremos a continuación en este curso, una vez que tú lees el índice, puedes elaborar un cuadro sinóptico. O la sugerencia es que a través de la lectura del índice, tú construyas un cuadro sinóptico que te permita identificar la estructura del documento, que esa es verdaderamente la utilidad. Recuerda, el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, el mapa mental, nuestra sugerencia es que lo construyas o lo elabores antes de empezar a leer, porque es justamente el elemento que te servirá como guía cuando ya ingreses al texto y conozcas información más específica. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que hacemos es darle una revisada, que es capítulo primero, concepto de incidente. El tema 1.1, que es el que acabo de leer, tú puedes identificar cómo, aunque el capítulo primero se titula Los incidentes en materia laboral, en este caso el tema 1.1 comienza con incidente. Acá estaba en plural, aquí está en singular. ¿Qué es lo primero que el autor hace? Define, presenta el tema y parte, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de lo general a lo particular, que es una de las formas
en las que el cerebro organiza información. Después el 1.2 dice clasificación de los incidentes. Y aquí vemos cómo se clasifican: nulidad, competencia, personalidad, acumulación, excusas, incidente de liquidación y otros. Puedes ver cómo, una vez que plantea la clasificación, entonces podemos pasar en el cuadro sinóptico a una etapa de información más específica, a una columna de información más específica, y al final menciona el incidente que se abordará de manera central, que es el incidente de liquidación. Entonces nosotros podemos construir el cuadro sinóptico con estos datos que vamos revisando. Por ejemplo, el subtema 1.3 dice trámite de los incidentes. Es decir, primero los define en el 1.1, en el 1.2 los clasifica y en el 1.3 nos dice cómo se tramitan. Y vamos a notar un cambio en este apartado. Por ejemplo, dice 1.3.1 trámite de incidente de nulidad. 1.3.2 trámite de incidente de competencia, 1.3.3 trámite de incidente de personalidad, 1.3.4 trámite de incidente de acumulación, 1.3.5 trámite de incidente de excusas, 1.3.6 trámite incidental de otras cuestiones. Entonces aquí puedes ver, por ejemplo, que al final del subtítulo 1.3 ya no menciona el autor el incidente de liquidación, ya solamente habla de otras cuestiones. Eso te permite a ti como lector ir infiriendo. Por ejemplo, recuerda algo que dijimos: un lector sabe reconocer los patrones de información. Por ejemplo, en este índice se pueden identificar claramente los patrones de información entre el apartado donde se clasifican los incidentes y el apartado donde se establece cómo tramitarlos. Ahí los puedes ver incluso en la misma secuencia, las mismas palabras que se utilizan. Si pasamos al capítulo segundo, dice incidente de liquidación, que es como se titula el capítulo segundo. Te darás cuenta que ese es justamente el título del libro: incidente de liquidación. Recuerda la sección que leímos de recursos léxicos. Esta es una reiteración. Entonces, una vez que empieza el capítulo segundo, el primer subtema es fundamento para su trámite. Ya te podrás dar cuenta por qué en el 1.3, que es trámite de los incidentes, ya al final no entró el incidente de liquidación, porque el autor le dio su propio espacio aquí para el fundamento para su trámite. Después dice forma de tramitar el incidente de liquidación, que luego ya te explicaremos por qué tiene una PL, ya que yo agregué. Después audiencia incidental de liquidación, desarrollo de la audiencia, pruebas y su ejecución y acuerdo de la Junta. Al final, contenido del laudo incidental, que es la forma en la que termina el capítulo segundo. Capítulo tercero, justificación, pensión por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, pensión por incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo, pensión por incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad de trabajo, pensión por invalidez y pensión por cesantía en edad avanzada. Esto que estamos leyendo, lo ideal es que cuando tú lo vas conociendo, lo transformes en un diagrama que puede ser, desde nuestra sugerencia, el cuadro sinóptico, por ejemplo. De hecho, aquí mismo en la plataforma, en el siguiente apartado, te mostramos la imagen ya completa del cuadro sinóptico. Durante la exploración del índice, te recomendamos que lo vayas construyendo.